Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con la Parashá Re'é, siempre en el libro de Devarim. Muchas personas tienen la bendición al frente de sus ojos, pero no la pueden ver. Hoy vamos a estudiar cómo el Todopoderoso pone esa bendición delante de nosotros. Eso y muchos temas a continuación. Acompáñanos. Shabbat Shalom, bienvenidos queridos hermanos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Qué gusto encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes de parte de nuestra comunidad. Les deseamos Shabbat Shalom. Bienvenidos. Hoy nos encontramos con, como les decía, con la Parashá Re'é. Hoy nos encontramos con la Parashá Re'é, esta parashá extraordinaria, como siempre, todas las parashás son extraordinarias, pero en esta vamos a aprender muchísimas cosas tenemos que aprender. Re, que significa mira, mira, podemos decir observar y podemos aprender de esto muchísimo como lo vamos a hacer el día de hoy. Baruch Hashem. Antes de iniciar, antes de iniciar con la parashá, con el estudio, hablemos de dónde venimos, hablemos del contexto. Recordemos que venimos de la parashá Ekeb, que significa a consecuencia o talón, a consecuencia o talón, donde pudimos ver respecto a la obediencia a los preceptos y cómo estos traen bendición. También pudimos ver cómo el Eterno desea que nosotros podamos honrarlo a través precisamente de la obediencia y demostrar nuestro amor a Él obedeciendo, para que usted tenga un mejor panorama de todo lo que aprendimos, porque eso es apenas un pequeño resumen de todo lo que aprendimos, de todas las profundidades de la Parashá Ekeb. Lo invito para que pueda verlo a través de nuestro canal de YouTube, que ya está el video en nuestro canal. Antes de ir a la lectura, como siempre lo hacemos, queremos dedicar este estudio por la refúa Shlema de María Elena Celaya Munguía, hija de Miriam, para que en la infinita misericordia del Todopoderoso reciba refúa Shlema. Y también de las siguientes personas. También pedimos por la refúa Shlema del rabino Isaac Ginsburg Ben Reisel, del rabino Jaim Frin, del rabino Shalom Arush, de Natalia Carmona, hija de doña Marta, de Geisel Álvarez Ferreto, hija de doña Ana, de Karen Castro, hija de Cecilia, de Fabián Sánchez, hijo de Carolina, de Sharon Quiroz Rosales, hija de Isabel, y de doña Jacinta, hija de doña Claudia. Pero aparte de ellos, para usted que nos está viendo en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, que en medio de este estudio usted pueda recibir refúa Shlema, que usted pueda recibir de parte del Santo y Bendito sanidad completa. Amén. De paso, quiero agradecer a todos los que están en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver también a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Muy bien, vamos a ir a la lectura del capítulo correspondiente que hoy empezamos en el capítulo 11, verso 26. Mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Adonai, vuestro Dios, y os apartaráis del camino, que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Adonai tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. No están allende el Jordán al poniente, en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré, porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Adonai, vuestro Dios, os da. Y la poseeréis y habitaréis en ella. Pondréis cuidado, pues en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Amén.
Amén. Baruch Hashem. Muy bien. Esto es lo que corresponde a los versículos del capítulo 11, del 26 en adelante, donde encontramos que el Todopoderoso pone nombre a la parashá Re. Y hay algo extraordinario que siempre vemos en la escritura, en la Torá, y es que vemos un hilo conductor, ¿sí? Vemos un hilo conductor, vemos cómo las Sagradas Escrituras, ellas siempre llevan un hilo, una secuencia, incluso a diferencia de otros textos, de otras literaturas, de religiones fuera de la perspectiva del pueblo de Israel, vemos cómo hay contradicciones, pero aquí no, aquí hay un hilo conductor. Y ese hilo que vemos es, por ejemplo, con respecto a la parashá Eker, que hablaba de a consecuencia. ¿Y era a consecuencia de qué? A consecuencia de que miramos, observamos los mandamientos del Todopoderoso. Y ahora nos estamos encontrando con la parashá Re, donde el Todopoderoso nos dice, mira, observa lo que he puesto delante de ti. Entonces vemos ese hilo conductor, esa unión que se hace de estas dos parashot. Dice el verso 26, mira, observa, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo pongo hoy delante de vosotros lo bueno y lo no bueno. Y dice también, si escucháis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim. Aquí he puesto esta imagen donde vemos una mano que sale del cielo. Sabemos que el Todopoderoso no es un ser físico, no tiene cuerpo. Pensar que el Eterno tiene un cuerpo como un ser humano, eso, digamos, no es correcto. El Todopoderoso no es una persona, es un ser espiritual. Pero bueno, para un poquito de poder tener más clara la idea, aquí vemos como una mano que sale del cielo y vemos el cielo y constelaciones y vemos figuras que parecen ángeles. Así me imagino, se imaginan las personas los ángeles, porque nunca he visto uno, no sé cómo son, pero hay personas que creen que estas pueden ser las formas que tienen estos seres celestiales. Y entonces vemos las constelaciones, los ángeles, y vemos a un hombre anciano que recibe, perdón, dos tablas, que parecen ser las Lujot, las tablas de la ley. Lo que pasa es que aquí sí solamente se ven eh, ocho líneas, cuando son 10 realmente. Pero aquí la idea es que está recibiendo los preceptos y los mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué esta imagen? Porque hay muchas personas que hoy en día, lastimosamente, no creen en el Tanakh hebreo, no creen en las Sagradas Escrituras, las consideran obsoletas, las consideran que ya no son para este tiempo, que hay nuevos preceptos, nuevas leyes o doctrinas o pensamientos diferentes a los pensamientos del Todopoderoso, porque el Todopoderoso cambió de pensar, su forma de pensar, y ahora piensa diferente que como pensaba antes. Y una de las formas de atacar al Todopoderoso y a su palabra, porque sí lo hacen al Todopoderoso y a su palabra, es diciendo que es la ley de Moisés. El pasaje completo dice, si escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Dios, y sigue diciendo que hoy pongo delante de ustedes, lo que está diciendo Moisés es que son los mandamientos que ha recibido de parte del Creador, porque lo dice claramente, si escucháis los mandamientos de el Eterno vuestro Elohim, no son los mandamientos de Moisés. Los mandamientos han sido traídos a los hombres de parte del Creador a través de Moisés, pero no es la ley de Moisés, como dicen, no, es que eso era la ley de Moisés. Eso tiene que ver con la ley de Moisés, o como algunos llaman a las Sagradas Escrituras. No, es que eso es el Antiguo Testamento, tratando, como dicen, hay alguna forma de decir, bajándole el piso a las Sagradas Escrituras, porque ellos creen que hay algo nuevo hoy en día que ha venido a tomar el lugar de lo que realmente es verdadero, de lo que realmente es la Sagrada Escritura, de lo que realmente son las palabras del santo y bendito es.
pero se equivocan porque no es la ley de Moisés, sino que es la palabra del santo y bendito que fue dada a través de Moisés, para que las personas, los hombres, en este caso el pueblo de Israel, pudiera recibir la instrucción del Todopoderoso para posteriormente convertirse en ese pueblo que hoy en día está haciendo luz para las naciones. Por eso es que vemos también que hay mucho en contra del pueblo de Israel por, por esa misión que tiene, ¿verdad? Hay una expresión que dice, nadie lanza piedras a un árbol seco, ¿cierto? ¿Para qué alguien tiraría piedras, lanzaría piedras a un árbol seco? Normalmente sí lo harían a un árbol que tiene fruto, porque la idea es para poder, ¿verdad?, obtener de ese fruto. Baruch Hashem. Y aquí vemos parte del precepto de lo que hablábamos anteriormente, que yo os ordeno hoy. Ahora, cuando Moisés dice que yo os ordeno hoy, no es él el que ordena. Él viene de parte del Creador, él es un embajador del Todopoderoso. Y entonces vemos esta imagen que nos presenta un mensaje. Nos presenta un mensaje. Por un lado, podemos ver lo que fueran las tablas de la ley en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Y vemos una mano como que señala a tu persona. Si tú estás al frente de tu pantalla en este momento, esa mano podría decir que te está señalando a ti y me está señalando a mí. Y que dice que yo os ordeno hoy. Esto es voz del Creador. Esta es la palabra del Todopoderoso que hoy te dice, yo te ordeno hoy que sigas esta palabra, que sigas estos preceptos, que sigas estos mandamientos. Hoy el Eterno, como siempre lo hace, nos está hablando, porque el Eterno nos habla de diferentes maneras, una, dos y tres veces nos habla, y de diferentes formas. Y aquí, hoy, usted que está presente viendo esta enseñanza en vivo o que la está viendo en diferido a través de nuestro canal de YouTube, el Todopoderoso te habla y me habla a mí y nos dice que hoy es un día importante porque hoy vamos a aprender y vamos a conocer preceptos y mandamientos de parte del Creador para que los pongamos por obra, porque trae bendición a nuestra vida. La obediencia siempre trae bendición. Por ejemplo, si usted es una persona que conduce un vehículo y usted va por la carretera manejando correctamente por el sector que le corresponde, con su vehículo en buenas condiciones, con todos sus documentos en regla, manejando al límite de velocidad que tiene que ir, respetando las señales de tránsito, los altos, los semáforos, el policía, el oficial de tránsito. ¿Usted qué va a recibir? Bendición. No le va a ir mal, no va a sufrir ningún accidente, no va a recibir ninguna multa. ¿Por qué? Porque ha venido cumpliendo con la ley, como lo establece la ley de tránsito, cumpliendo con todo ello. Por lo tanto, no va a esperar una reprimenda de parte de un oficial, una multa o un accidente por alguna imprudencia que usted haga en carretera. Entonces, de igual manera, el Todopoderoso nos pone los preceptos y los mandamientos para que podamos obedecerlos. Y vemos un calendario donde vemos uno, dos, tres, digamos que son los días de la semana, y que entonces eso significa que hoy es un buen día para empezar a obedecer la palabra del Todopoderoso. Bueno, escuchamos como un disparo. La parashá re, su significado en el original es mira. Pero también aquí quiero mostrarte que eso de mira podríamos tomarlo también como la mira telescópica de un fusil, de un rifle, ¿verdad? No estamos a favor de la violencia, pero eso es solamente de manera didáctica. Y entonces, ¿qué es lo que hace una persona cuando está detrás de un fusil con una mira telescópica? Está viendo un objetivo. En nuestro caso, nosotros tenemos que ver a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El cumplimiento de los preceptos. ¿Cuál es el objetivo? El recibir la bendición del Todopoderoso. Ahora, no obedecemos solamente por la bendición. Obedecemos al Todopoderoso por amor a Él y porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer. Es interesante cuando alguien se despide de alguien, en hebreo dice leitraot, leitraot.
Leitraot no significa adiós. La palabra leitraot lo que encierra es hasta nuestro encuentro, hasta que volvamos a encontrarnos. Leitraot, cuando volvamos a vernos, cuando volvamos a encontrarnos. Y lo interesante es que la parashá Re'eh y la parashá, y la palabra leitraot comparten, ¿verdad? Algunas de sus letras. Pareciera que comparten una raíz también. Aquí, como podemos ver, tenemos la letra Reish y tenemos la letra Aleph acá. Y entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? ¿Qué es lo que aprendemos? Que cuando nosotros estamos cumpliendo la voluntad del Todopoderoso, nosotros estamos dando en el objetivo. ¿Y qué ocurre cuando damos con el objetivo? Nos encontramos con la bendición. Nos encontramos con la bendición del Creador. Nos encontramos con eso que usted anhela, que usted espera. ¿Cuál puede ser esa bendición para su vida? Bueno, hay muchas que podrían ser bendición para usted. Por ejemplo, ¿qué le parece tener buena salud? ¿Le parece excelente el que podamos tener buena salud? Por supuesto. Para aquel que tiene buena salud, tal vez no sea algo tan importante, pero aquel que le falta la salud, por supuesto que es maravilloso. Entonces, qué importante que cuando nosotros vamos haciendo la voluntad del Todopoderoso, damos en el objetivo y nos encontramos con la bendición. Y nos encontramos con eso que queremos tener de parte del Creador y que el Creador quiere que usted también tenga. Veamos este pasaje de referencia. Así dice el Eterno, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Eterno, tu Elohim, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes de andar. Qué maravilloso. Este pasaje es extraordinario. Dice que nuestro Elohim, nuestro Dios, nos enseña lo que conviene. Nos enseña lo que es importante para usted y para mí. Él nos guía por el camino por el cual debemos de andar. Por eso aprendíamos en la Escritura, en pasajes anteriores, donde vemos que el Todopoderoso le dice al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés que las naciones, cuando vean estos preceptos y estos mandamientos, dirán qué pueblo más sabio y entendido es este, y que tiene a sus Elohim, a sus dioses tan cercanos. Claro, ellos hablan de esta manera, las naciones hablan de dioses, por supuesto, ¿por qué? Porque ellos están en el camino de la idolatría. Y estos preceptos para ellos, por supuesto, que son preceptos muy novedosos, pero no son dioses. Es el único Elohe, el único Dios, el que está cercano a todos aquellos que le obedecen. Es un pasaje maravilloso, que el Todopoderoso nos muestra por el camino por el cual debes de andar. Dice este otro pasaje de referencia, Isaías 35, 8 y 9. Y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león, ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos. Ni fiera subirá por él, ni ahí se hallará, para que caminen los redimidos. El camino de Hashem, el camino del Todopoderoso. Aquí normalmente hay algo muy interesante que tal vez a usted le ha ocurrido. Usted va y hace un contrato con una empresa, digamos una empresa telefónica. Y entonces usted va a tomar un plan de un servicio telefónico donde le van a ofrecer a usted internet, llamadas ilimitadas, mensajes de texto que hoy en día casi nadie usa, todo el mundo usa otra aplicación, internet, redes sociales y todo eso. Y entonces le dice, bueno, tiene que firmar un contrato. Normalmente te presentan un contrato y te ponen unas letras pequeñas, muy pequeñas. Normalmente la mayoría de las personas nunca leen eso, porque lastimosamente, dependiendo de la empresa que sea, ahí pueden tenderte una trampa, ¿sí? Ahí podrían estarte tendiendo una trampa. Hay gente que lo hace de esa manera.
no necesariamente en una empresa telefónica, sino en otro tipo de empresas donde hacen un contrato con letra muy pequeña, donde a la gente le da pereza leer y nada más firman y no saben que se han puesto la soga al cuello. Pero a diferencia de esas engaños, esas artimañas, esas trampas, el Todopoderoso nos habla con toda la claridad del mundo y nos muestra por el camino que debemos de andar. En la Torá no hay engaño, en la Torá no hay artimañas, en la Torá no encontramos ninguna trampa en absoluto. Al contrario, el Todopoderoso en la Torá nos muestra la vida para que todos podamos tener una vida llena de bendición del Todopoderoso. La supervisión divina. Esta imagen dice, mira que te miro. Si hay algo que tenemos que tener en consideración es que el Todopoderoso siempre nos está evaluando. Siempre. El Todopoderoso siempre está pendiente de tu vida. Siempre está viendo lo que hacemos, si lo hacemos bien o no lo hacemos tan bien. El Todopoderoso está siempre supervisándonos. Y eso es algo que siempre debemos de tener en consideración. Es por esa razón que nuestros hermanos judíos ortodoxos normalmente usan un kipá. Sí, normalmente usan un kipá porque esto le hace recordar, digamos, que el Todopoderoso está por encima de ellos. Y eso es importante, que cada uno de nosotros en la vida tengamos siempre presente, no con temor, no con miedo, sino con reverencia delante del Todopoderoso de la forma en que nos conducimos. Y por eso es que el Todopoderoso nos da sus preceptos y sus mandamientos para que podamos conducirnos por la vida de manera correcta. Tenemos un pasaje de referencia, Job 31, verso 4. Nos dice, ¿no ve él mis caminos? Refiriéndose a Shem. ¿No ve él mi camino y cuenta todos mis pasos? Por supuesto que sí. Y esto habla de esa supervisión de la que estábamos hablando en este momento, donde el Todopoderoso supervisa nuestra vida, donde el Todopoderoso está pendiente de cada uno de nosotros, para ver qué estamos haciendo, si estamos caminando como Él quiere que lo hagamos. Porque es importante que tengamos claro esto. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo mejor. Como un padre quiere lo mejor para su hijo, un buen padre que quiere lo mejor para su hijo, quiere que le vaya bien en la vida. Si está estudiando, que sea un excelente alumno, que pueda estudiar y saque las mejores calificaciones. Y eso no solamente para que obtenga buenas calificaciones, sino para que en el futuro todo lo que ha aprendido lo pueda poner en práctica en su profesión y le pueda ir bien en la vida. Aquí tenemos una imagen, tenemos estas que son las licencias de conducir de acá de Costa Rica, unas imágenes de licencia, y dice licencia de conducir. ¿A qué se parece la licencia de conducir? A libre albedrío. Y las leyes de tránsito es la Torá, es la instrucción del Todopoderoso. Entonces, el Todopoderoso a cada uno de nosotros nos ha dado la oportunidad de poder decidir y nos da libre albedrío. Una persona que no se conduce a través de las leyes de tránsito, ¿qué ocurre? Le va mal. Choques, accidentes automovilísticos, multas millonarias, puede causar también un accidente y causarle, que el Eterno no lo permita, la muerte a una persona por conducir de manera temeraria. ¿Por qué? Porque se excedió del límite de velocidad, porque iba a un exceso de velocidad y causó un accidente. Pero en la vida todos tenemos libre albedrío. Todos podemos decidir lo que queremos hacer, sea bueno o sea malo. Pero cuando nosotros en el ámbito espiritual sabemos que tenemos un manual de vida, que es la Torá, y que la Torá nos enseña a poder conducirnos de manera correcta, entonces, ¿por qué no hacer lo correcto? Ahora, cuando una persona recibe la licencia de conducir, esta persona se preparó, estudió el manual, practicó en su vehículo, fue, hizo las pruebas y las pasó. Y entonces el instructor dijo, sí, esta persona pasó satisfactoriamente su prueba escrita y también su prueba este, eh, teórica y práctica. Y entonces se le otorga la licencia de conducir. Una vez que la persona tiene la licencia de conducir, decidirá en su libre albedrío si se va a conducir de manera correcta o no, si va a cumplir con las leyes de tránsito o no.
Así, cada uno de nosotros que hemos llegado a este mundo, se nos ha dado la oportunidad de poder decidir. Porque alguien podría decir en este momento, sí, pero es que yo he hecho mal en la vida porque no conozco los mandamientos y los preceptos. Te voy a decir algo, y con todo aprecio te lo digo. Aunque no conozcas la Torá de principio a fin, muchos sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Muchos lo sabemos, o todos lo sabemos. Cuando tú estás haciendo algo malo, no necesariamente tienes que saber qué pasaje, qué pasuk, qué verso de la Torá estás haciendo mal, porque sabemos en nuestro interior cuando estamos haciendo algo bueno o cuando estamos haciendo algo mal. Pero ese es el libre albedrío. La maldición por la desobediencia. Sí, efectivamente, efectivamente. Hoy que el Todopoderoso nos está dando esta preciosa oportunidad de aprender de las Sagradas Escrituras, nosotros tenemos la oportunidad hoy de obedecer y de no caer en la maldición. Aquí tenemos, queridos hermanos, el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. En medio de ellos hay una ciudad que se llama Shechem, y vea lo que dice acá, un mismo lugar geográficamente, mismas condiciones climatológicas. ¿Y por qué le digo esto? Porque resulta que el monte Gerizim y el monte Ebal, a pesar de estar en el mismo lugar, a pesar de estar en la misma zona geográfica, un monte es un monte donde hay vegetación, donde hay pastos verdes. En cambio, en el otro que es el monte Ebal, a pesar de estar en la misma zona, según los que han estado ahí, según todos los que conocen ese lugar, ese monte es un monte que no tiene la misma vegetación, la misma vida que tiene el monte Gerizim. El monte Val es un monte árido, un monte totalmente diferente. Lo interesante de esto es que los dos montes comparten la misma zona geográfica, o sea que si llueve en un monte, llueve en el otro. Si hace sol en un monte, hace sol en el otro. Y a pesar de ello, la situación de bendición es totalmente diferente. Ahora, ¿por qué decimos esto? Decimos esto, ¿por qué? Porque aquí le muestro yo esta imagen. Tal vez esta imagen no retrata todo lo que quisiera retratar, pero imaginémonos que estos hombres están en los montes, uno en el monte Ebal y uno en el monte Gerizim. Y entonces resulta que está el monte de las bendiciones y el monte de las maldiciones. El Todopoderoso dice que iba a poner a una parte de Israel en el monte Gerizim y otros en el monte Ebal. Lo interesante es que los que estaban en el monte Ebal, que era el monte de la maldición, y los que estaban en el monte Gerizim, que era el monte de la bendición, ¿qué ocurría? Resulta que los que estaban en el monte de la maldición estaban viendo hacia el monte, ¿verdad? Eh, Gerizim. Y los que estaban lanzando las bendiciones estaban viendo hacia el monte Ebal. Pero resulta que el monte Ebal se encuentra dándole la espalda a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Lo que aprendemos de esto es que las personas que se encontraban en el monte Ebal estaban dándole la espalda a la bendición, estaban dándole la espalda a la Torá, a los preceptos y a los mandamientos del Todopoderoso. En cambio, los que estaban lanzando las bendiciones tenían de frente a Jerusalén, tenían de frente la bendición. Y entonces ahí decimos, ¿qué camino escoger? ¿Escogemos el camino de la maldición o escogemos el camino de la bendición? Lastimosamente, millones de personas hoy en día escogen el camino de la maldición. Pasaje de referencia, Éxodo 23:25, adora al Eterno tu Elohim y él bendecirá tu pan y tu agua y yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Amén. Dice Primera de Reyes, también pasaje de referencia 8:53, pues que tú los apartaste para ti, para tu heredad de todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por mano de Moshe tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Misraín, oh Señor, oh Elohim, porque tú los apartaste para ti por toda la heredad de todos los pueblos. ¿A qué se refiere? Al pueblo de Israel, a Eretz Israel. ¿Y por qué decimos esto? Vea lo que dice el Salmo 147, verso 20.
no ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. ¿Por qué? Porque la revelación que tiene el pueblo de Israel es una revelación de índole nacional, no como las religiones que hoy en día hablan de decir, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos los que traemos la revelación, ¿no? Es el pueblo de Israel, es la nación de Israel, no una religión, es el pueblo de Israel, que hoy conocemos como el pueblo judío. Ese es el pueblo al que el Todopoderoso le ha encomendado su palabra. Y como dice el Salmo 147, verso 20, no ha hecho así con ninguna otra nación. Incluso, por ejemplo, hoy en día que hay tantas religiones en el mundo, todas ellas dicen ser la religión verdadera. Pero ¿cuántas de ellas pueden realmente decir que el Todopoderoso los escogió como una nación y como un pueblo para llevar la revelación del Todopoderoso? Ninguna de ellas, ninguna de ellas. Solo el pueblo de Hashem, el pueblo del Todopoderoso. Otro pasaje de referencia, Isaías 2:3, que dice, pues caminarán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, a fin de que Él nos enseñe en cuanto a sus caminos, porque también nosotros queremos andar en sus senderos. Y entonces dice, saldrá la Torá de Sión y de Jerusalén. La palabra del Eterno. ¿De dónde va a salir? ¿Saldrá de la Meca? No. ¿Saldrá del Tíbet? No. ¿Saldrá de Roma? No. ¿De dónde saldrá? De Sión, de Jerusalén. ¿Dónde se encuentra eso? En Israel. También lo dice Miqueas, y sucederá en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecido como cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y afluirán a él los pueblos y caminarán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Eterno, a la casa del Elohim de Jacob, y él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en sus senderos, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y es lo maravilloso, y esto es lo maravilloso. Vemos cómo las Sagradas Escrituras no se contradicen. Lo que dijo el Eterno a través de su siervo Moshe, también los profetas, los santos profetas también lo dicen. Muy bien. Y aquí tenemos una imagen que dice obedecer o desobedecer. Es una decisión, ¿sí? Es una decisión. Es precisamente libre albedrío. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué decisión tomamos? ¿Obedecemos o desobedecemos? Es tan claro lo que el Todopoderoso quiere, que le obedezcamos. ¿Para qué? Para que su bendición venga a nuestras vidas. Dice Proverbios 28:9, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. O sea, alguien que no quiere obedecer la Torá, que no quiere obedecer la instrucción del Todopoderoso, dice Proverbios 28:9, hasta la oración el Eterno aborrece. Y aquí también tenemos otra forma, otra versión que dice, el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración misma es cosa abominable. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración misma es cosa abominable. ¿Y cuántas personas hoy están recibiendo esa idea en sus cabezas, donde están haciendo precisamente así? No quieren escuchar la palabra del Eterno, no quieren escuchar la Torá, no quieren escuchar la instrucción. No, porque eso es solamente para el pueblo de Israel. No, porque eso no es para nosotros. Nosotros tenemos una nueva ley, nosotros tenemos una nueva instrucción. No es así, porque no son las religiones las que manejan la verdad. Es el pueblo del Todopoderoso, el pueblo de Israel, quien es el que trae la verdad del Todopoderoso. Lo acabamos de leer, así como lo dice el Salmo. Él no ha hecho así con ninguna otra nación. Y recordemos lo que veíamos ahora. Obedecer o desobedecer. El Todopoderoso nos dice los mandamientos que yo te ordeno hoy, cúmplelos, porque yo quiero que te vaya bien en la vida. Amén. Muy bien, vamos a ir al siguiente capítulo, capítulo 12. Aquí están las leyes y estatutos que ustedes observarán y obedecerán en la tierra que Adonai, el Elohim de sus padres, les ha dado a ustedes, para poseer por todo el tiempo que vivan en la tierra. Ustedes destruirán todos los lugares donde las naciones que ustedes están desposeyendo sirven a sus dioses.
ya sea en montañas altas, en colinas o debajo de algún árbol frondoso. Destruyan sus altares, destrocen sus estatuas de piedra en pedazos, quemen sus postes sagrados completamente y corten sus imágenes talladas de sus dioses. Exterminen el nombre de ellos de ese lugar. Pero no tratarán a Adonai su Elohim de esta forma. Más bien, ustedes vendrán al lugar donde Adonai su Elohim pondrá su nombre. Él lo escogerá de entre todos sus tribus, y ustedes buscarán ese lugar que es donde Él habitará e irán allá. Ustedes llevarán allá sus ofrendas quemadas, sus sacrificios, sus décimas partes que aparten para Adonai, las ofrendas que dan, las ofrendas de los votos, sus ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus reses y ovejas. Allí comerán en la presencia de Adonai su Elohim y se regocijarán sobre todo lo que emprendan a hacer, ustedes y la casa de ustedes, en las cuales Adonai su Elohim los ha bendecido. Ustedes no harán las cosas de la forma que las hacemos hoy aquí, donde todos hacen lo que en su opinión parezca correcto, porque aún no ha llegado al descanso y herencia cual Adonai su Elohim les está dando. Pero cuando crecen el jardín y vivan en la tierra que Adonai su Elohim los está haciendo heredar, y Él les dé descanso de todos sus enemigos que los rodean y estén viviendo en seguridad, entonces traerán todo lo que yo les estoy ordenando al lugar que Adonai su Elohim escoja, para que su nombre habite. Sus ofrendas quemadas, sacrificios, décimas partes, las ofrendas de su mano y todas sus mejores posesiones que ustedes dediquen a Adonai. Y ustedes se regocijarán en la presencia de Adonai su Elohim. Ustedes, sus hijos e hijas, sus esclavos y esclavas, y el Leví que se esté quedando con ustedes, puesto que no tiene parte o herencia con ustedes. Tengan cuidado de no ofrecer sus ofrendas quemadas en cualquier sitio que vean, sino háganlo en el lugar que Adonai escogerá en uno de los territorios de las tribus. Allí es donde ofrecerán sus ofrendas quemadas y harán todo lo que yo les ordene hacer. Sin embargo, ustedes pueden matar y comer carne donde quiera que vivan y cuando quieran, guardando el grado con el cual Adonai su Elohim los ha bendecido. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios pueden comerlo como si fuera gacela o venado, pero no coman sangre, derrámenla en la tierra como agua. No comerán en su propiedad la décima parte de su grano, vino nuevo o aceite de oliva que han apartado para Adonai, o el primogénito de sus reses u ovejas, o cualquier ofrenda por un voto, o su ofrenda voluntaria, o la ofrenda de su mano. No, ustedes comerán estos en la presencia de Adonai su Elohim, en el lugar que Adonai su Elohim escogerá. Ustedes y sus hijos, hijas, esclavos y esclavas, y el Leví que es tu huésped, y se regocijarán delante de Adonai su Elohim en todo lo que emprendan a hacer. Por el tiempo que vivan en su propiedad, tengan cuidado de no abandonar al Leví. Cuando Adonai su Elohim expanda su territorio como él les prometió, y ustedes digan, yo quiero comer carne, simplemente porque quieren comer carne, entonces pueden comer carne toda la que quieran. Si el lugar que Adonai su Elohim escoge para poner su nombre está muy lejos de ustedes, entonces matarán animales de sus reses y ovejas, cuales Adonai les ha dado, y lo comerán en su propiedad, tan como quieran. Cómanlo como lo hicieron como con una gacela o venado. Los inmundos que están entre ustedes y los limpios por igual lo pueden comer. Solo tengan cuidado de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y ustedes no comerán la sangre con la carne. No la coman, sino derrámenla en la tierra como agua. No la coman para que las cosas vayan bien con ustedes y sus hijos después de ustedes, mientras hacen lo que Adonai ve como recto. Solo las cosas apartadas para Elohim, las cuales tienen, y los votos que han hecho para cumplirlos, ustedes llevarán al lugar que Adonai escogerá. Allí ofrecerán sus ofrendas quemadas, la carne y la sangre, en el altar de Adonai su Elohim. La sangre de sus sacrificios será derramada en el altar de Adonai su Elohim, y ustedes comerán la carne. Obedezcan y presten atención a todo lo que yo les estoy ordenando hacer, para que las cosas vayan bien para ustedes y con su semilla después de ustedes para siempre, mientras hacen lo que Adonai ve como bueno y recto. Cuando Adonai su Elohim haya cortado delante de ustedes a las naciones que ustedes están entrando para desposeer, y cuando las haya desposado y estén viviendo en la tierra de ellos. Tengan cuidado, después de ellos hayan sido destruidos delante de ustedes. No sean entrampados en seguirlos, para que averigüen por sus dioses y pregunten, ¿cómo servían a sus dioses estas naciones? Yo quiero hacer lo mismo. Ustedes no harán esto a Adonai su Elohim, porque ellos han hecho con sus dioses todas las abominaciones que Adonai odia. Ellos aún queman sus hijos e hijas en el fuego a sus dioses. Todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán que cuidar de hacer. No añadan a ello ni sustraigan de ello. Amén. Amén, Baruch Hashem.
Dice el verso 2, destruirá, haber de destruir todos los lugares donde han adorado ahí los pueblos que vosotros vais a desterrar. Habréis de derruir sus altares y habréis de romper sus estelas y sus asherot habréis de quemar con fuego. El Todopoderoso, cuando introduce o cuando va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice que cuando ellos tomen posesión de esa tierra, tienen que destruir todo culto idolátrico que haya en ese lugar. Porque como pudimos aprender en la Parashá de Kev, el Todopoderoso le dejaba claro al pueblo de Israel y le decía, bueno, no es por tu gran corazón o por tu corazón recto que el Todopoderoso desposea a estas naciones. O sea, porque el Todopoderoso sabía, ¿verdad? Que el pueblo de Israel pues tenía mucho que cambiar, mucho que aprender, incluso posteriormente, después de que entra a la tierra prometida, vuelve a darle la espalda al Todopoderoso. Ahora, eso no significa que haya sido así o que siga siendo así. Hubo un tiempo de Israel fue así, pero el Todopoderoso perdonó. ¿Por qué? Porque el pueblo hizo teshuvá y se volvió al Todopoderoso. Pero el Todopoderoso le dice, ¿verdad? Que tenían que destruir, porque estaba desposeyendo a esos pueblos por toda la causa de la idolatría, que era algo terrible que se vivía ahí. Dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos. El Todopoderoso dice, va a haber un lugar donde ahí llevaréis vuestros corbán y corbanot, o sea, vuestras ofrendas, lo que conocen como holocaustos o sacrificios. Y también dice, llevarán ustedes sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos y todo a ese lugar. Bueno, el Todopoderoso escogió un lugar que fue construido posteriormente. En principio, digamos, era el Mishkan o lo que conocemos como el tabernáculo o la tienda de reunión, pero posteriormente se iba a establecer el Beit HaMikdash, el sagrado templo, donde ahí era donde se iban a llevar las ofrendas, los corbán, los corbanot y también las primicias y los diezmos y los votos. Dice el verso 8, no haréis como todo lo que vosotros hacéis aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. El Todopoderoso deja claro a través de su instrucción que las cosas de ahora en adelante se tendrán que hacer de esta manera, de esta forma. Por lo tanto, ya no será, no, ay, me gustaría hacerlo de esta manera. Como ocurre, digamos, en las religiones, que inventan cosas, crean cosas. Por ejemplo, hemos visto algunas religiones que, digamos, venden el aceite que el Todopoderoso había dicho que era un aceite especial, eh, que era, digamos, hecho a base de mirra, canela, caña aromática, y que era un aceite no de uso profano, sino de uso kadosh, especial para el lugar santo, para hacerlo en las cosas sagradas, para hacer uso de eso en las cosas sagradas. Y hoy en día hay gente que lo fabrica y lo vende. Usted lo puede comprar, por ejemplo, a través de esas empresas que venden en línea, ¿sí? Y estas religiones que proclaman también decir que son la verdad, también las venden esos aceites. Entonces, hacen lo que les da la gana. A pesar de que la Torá enseña que eso es de uso sagrado y que no deben de fabricarlo, que solamente es para uso exclusivo. En ese momento era del Mishkan y posteriormente en el Beit HaMikdash, hoy lo comercializan. Entonces, no haréis como hoy a todos les parece. Vemos aquí este pasaje de referencia, Josué, Joshua dice, y si no os place servir al Eterno, escoged hoy a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río Éufrates, o a los dioses del Emorita, en cuyas tierras habitáis. Mas yo y mi casa serviremos al Eterno, en la respuesta. Entonces el pueblo respondió y dijo, fuera de nosotros semejante cosa, que dejemos de servir al Eterno para servir a otros dioses. Las personas que aborrecen o le dan la espalda a la Torá son personas que perfectamente pueden adorar a otro Dios que no es Dios. Aquellos que rechazan la Torá, aquellos que le dan la espalda a la Torá, aquellos que rechazan la unicidad del Creador, que el Eterno es uno y que no es un hombre, pueden ir en pos de dioses.
El Todopoderoso les dice, y nos dice hoy, bueno, a todos aquellos que no han escogido, escoge si quieres servirme o no. Ya tú sabes si no me quieres servir. El 15, no obstante, con todo el deseo de tu ser, podrás sacrificar y podrás comer carne de acuerdo con, dice, la bendición de Adonai tu Elohim. Lo que te ha dado en todas las ciudades, el impuro y el puro podrán comer. O sea, si habían personas que tenían, digamos, el deseo de comer carne, entonces podían hacerlo. No había ningún problema. Lo que pasa es que tenían que hacerlo, ¿verdad? De manera que el Cohen, el sacerdote, pudiera tener la saber de esto, de manera que pudieran comer, ¿verdad? De esta carne y que no se creyera que estuvieran haciendo un sacrificio o una ofrenda a un ídolo. El verso 16 dice, salvo que sangre no comeréis sobre la tierra, derramaréis como agua. Hoy en día hay personas que no cumplen con este precepto. Aquí tenemos, por ejemplo, el pasaje de Baikra, capítulo 7, donde dice, no comeréis sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de ganado. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Y entonces está prohibido comer sangre. Hoy hay gente que come, que come sangre. Por ejemplo, hay productos que son hechos a base de sangre. Y lo peor es la sangre con la que están hechos esos productos. Sangre de cerdo, ¿sí? Sangre de cerdo usan para hacer algunos productos y la gente se lo come. Y eso está prohibido por el Todopoderoso. No comeréis sangre, pero estas personas no obedecen la Torah. Verso 28, cuida y escucha las palabras estas que yo te ordeno, ya que van a ser bien para ti, para tus hijos, en pos de ti, hasta siempre, porque habrás hecho lo bueno y lo correcto delante del Eterno, tu Elohim. Entonces, si escuchamos la voz del Creador, eso va a ser bien para nuestros hijos y para nosotros siempre. ¿Por qué? Porque habremos hecho un acto de justicia. ¿Y qué es un acto de justicia? Hacer lo que es correcto. Dice el verso 31, no habrás de hacer así ante Adonai tu Elohim, pues todo lo abominable ante Adonai que él repudia han hecho para sus ídolos, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses. El Todopoderoso, número 1, dice, cuídate de la idolatría, cuídate de la idolatría. Y aquí vemos, ¿verdad? Esta imagen, un montón de ídolos, que hoy en día no solamente se representan a través de una figura, hay personas que pueden idolatrar otras cosas, no necesariamente una figura de yeso. Este tipo de cosas, como vimos en la Parashá Ket, este tipo de cosas eran los que practicaban en la tierra de Canaán, donde el Todopoderoso decide desposeer a esas personas de esa tierra por causa de ese tipo de sacrificios y cosas abominables. ¿Por qué? Porque el sacrificio humano es una abominación al Todopoderoso. Y aquí vemos un hombre que ofrece a un bebecito y a una mujer llorando, posiblemente era la madre, a la que le arrebataron su hijo. Dice Baikram, pasaje de referencia 18:25, la tierra se contaminó y yo castigué su pecado sobre ella y la tierra vomitó a sus habitantes. Dice esta imagen, lo que Hashem, el Eterno, aborreció ayer, hoy no lo va a recibir. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿A qué se refiere el Todopoderoso? ¿Usted cree que el Todopoderoso vino, desposeyó aquellas tierras, se las dio al pueblo de Israel y desposeyó a esos hombres que vivían en ese lugar? ¿Por qué? Porque hacían actos abominables de idolatría y abominación, sacrificios humanos. Y lo que Hashem aborreció ayer, hoy lo va a recibir. ¿Ustedes creen que el Todopoderoso vería con buenos ojos un sacrificio humano? ¿Será que el Todopoderoso se contradice a sí mismo? Por supuesto que no. Lo que pasa es que las personas que caminan en ignorancia y sin el respeto a la palabra del Todopoderoso son los que caen en esta. Pero el Todopoderoso, por supuesto, que no acepta ningún tipo de abominación. Abraham, ¿qué hizo Abraham? Abraham, el Todopoderoso, le dice, Let leja, vete de ti, vete para ti, vete por ti. ¿De qué? De tu tierra, de tu parentela. ¿Por qué? ¿Qué había ahí? ¿Qué había en la tierra de donde venía Abraham?
Dioses como Anat, lo hago solamente pongo estos nombres en mi boca como una situación de instrucción y enseñanza. Nunca pongamos nombres de Baales, de dioses en nuestra boca sin necesidad. Pero vean todos esos dioses de donde venía el patriarca Abraham, de donde salió Anat, Apsu, Lahar, Dakina, Dumuzi, Nusku, Gulá, Ishtar, Ashar, Nima, todos estos nombres de estas deidades paganas. El Todopoderoso le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te diré. Abraham renunció a toda esta idolatría. Ahora, Abraham empezó a conocer del Todopoderoso. Y el Todopoderoso, por supuesto, el Todopoderoso le ha puesto a prueba. Aquí quiero mostrarte, por ejemplo, aquí vemos acá esta imagen, que es una imagen de lo que podía ser esa antigua deidad eh, que veneraban los cananitas. Y vemos donde le ofrecen un niño, él está con los brazos extendidos, por supuesto, es una imagen nada más. Y me refiero a la imagen, esta que está aquí, y a la imagen que tenían ellos ahí, donde llevaban estas abominaciones de sacrificios humanos. Y aquí al lado izquierdo, usted ve una lista de pasajes que hablan en contra de los sacrificios humanos. Baikra, Levítico 18:21, Levítico 20 del 1 al 5, Devarim 18:10, que hoy no vamos a leer, Segunda de Reyes 16:2 al 4, Segunda de Reyes 17:16-17, Segunda de Reyes 21 del 1 al 7, Segunda de Reyes 23, 1 al 10, y así, todas estas, no una, no dos, no tres, ni cuatro, todos estos pasajes nos hablan de cómo el Todopoderoso está en contra de los sacrificios humanos. Y escuchemos acá, vamos a escuchar aquí estos pasajes. Vamos a escuchar dos de ellos. No harás así con el Eterno tu Elohim, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos para sus dioses, pues aun a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Muy bien, ese fue uno de ellos. Ahora escuchemos este otro. No entregarás de tu descendencia para hacerla pasar al Molec, y no profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Eterno tu Elohim. Amén. Entonces, como pudieron escuchar, el Todopoderoso está en contra de los sacrificios humanos. El Eterno aborreció ayer, ¿lo va a recibir hoy? Por supuesto que no. Entonces, este video, con todo nuestro cariño, nuestro aprecio para todas aquellas personas que creen en sacrificios humanos, que creen que alguien puede venir a morir y tomar tu culpa, eso es en contra de la Torah, eso es en contra de la palabra del Todopoderoso. Y no te fíes de aquellos que llaman, ay, que era el Antiguo Testamento. El Eterno no cambia, su palabra es para siempre. Te recomiendo lee todo el Salmo 119. Lee el Salmo 119. Para todas aquellas personas que les han enseñado que hay nuevos preceptos, nuevos mandamientos, que ya la ley del Eterno ya no es funcional, que ya no es necesaria, que nosotros estamos lo que ellos llaman un nuevo pacto. Por favor, lee el Salmo 119. Hazte un favor, léelo. También Isaías 48, dice nuestro hermano Froilán. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 13. Contra la idolatría. Si en medio de ti se levanta profeta o soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, aunque se cumpla tal señal o prodigio que él te habló diciendo, vayamos tras dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños. Porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vuestro Dios andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles. Y a aquel profeta o soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto aconsejó apostasía contra Adonai vuestro Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, para extraviarte de camino, porque Adonai tu Dios te ha ordenado seguir. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si tu hermano, el hijo de tu propia madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, te llega a incitar en secreto, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses,
que no conociste, ni tú ni tus padres, los de los pueblos que te rodean, cercanos o lejanos de ti, de un extremo de la tierra al otro, no cederás ni los escucharás, ni tu ojo tendrá compasión de él, ni lo perdonarás ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás. Tu mano será la primera contra él para hacerlo morir, y después la mano de todo el pueblo. A pedradas lo lapidarás hasta la muerte, porque él procuró extraviarte a Adonai, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca se volverá a hacer semejante maldad en medio de ti. Si en alguna de las ciudades que Adonai tu Dios te da para habitar, oyes decir, en medio de ti han surgido hijos de Belial, que han seducido a los habitantes de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, que vosotros no conocisteis. Inquirirás e investigarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad el hecho de que tal abominación fue cometida en medio de ti, irremisiblemente herirás a los moradores de esa ciudad a filo de espada, dedicándola al exterminio con todo lo que haya en ella, y también a su ganado pasarás a filo de espada. Luego juntarás todo su despojo en medio de su plaza, y quemarás totalmente la ciudad con todo su despojo. Todo ello como ofrenda encendida a Adonai tu Dios, y será un montón de ruinas para siempre. Jamás será reconstruida. Nada del anatema se pegará a tu mano, para que Adonai se vuelva del ardor de su ira, te conceda misericordia, se compadezca de ti, y te multiplique como juró a tus antepasados. Porque habrás obedecido todos a la voz de Adonai, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy para hacer lo recto ante los ojos de Adonai, tu Dios. Amén. Amén. Esto conocemos como la prueba de Deuteronomio capítulo 13, que habla de un profeta, de un soñador de sueños que llegan y dice, yo tengo una revelación, yo he traído una revelación nueva de parte de Dios y entonces ahora las cosas son de esta manera, las cosas son de aquí, las cosas son allá, ¿verdad? Por eso vemos cómo hay un hilo conductor respecto a todos los profetas, cómo cada uno de ellos, me refiero a los profetas de verdad, porque incluso hoy en las religiones dicen que ellos tienen profetas, ni siquiera saben cómo se llama el creador y dicen que son profetas de Dios, entre comillas. Y entonces, dice el Todopoderoso, si viniera un profeta como tal, ¿verdad? A decirte, yo he tenido una revelación, he tenido sueños y esto y lo otro, pues el Todopoderoso te está poniendo a prueba. Claro que dice que hay que destruir a esa persona. Dice, no habráis de escuchar las palabras del profeta aquel o de aquel quien soñara sueños, pues está sometiendo a prueba a Adonai, vuestro Elohim, a vosotros para saber si vosotros amáis a Adonai, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón, perdón, y con todo vuestro ser. O sea, el Todopoderoso está probándote. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí vemos esta imagen y vemos a un lado los rollos de la Torá y a un lado vemos ídolos, idolatría. Vemos esta luz que ilumina, ¿verdad? Que es la luz de la Torá. Y el Todopoderoso nos dice, escoge la vida y no escojas la muerte. La idolatría es muerte. Sí, la idolatría es muerte. Abraham fue puesto a prueba, sí, porque el Todopoderoso nos pone a prueba. No hay nada que diga que el Todopoderoso no nos pone a prueba, sí nos pone a prueba. Abraham fue puesto a prueba. Cuando el Todopoderoso le dice a Abraham que entregue a su hijo, a su único, Abraham recuerde que está conociendo al Creador. No era que Abraham había creído en el Creador todo el tiempo. El Todopoderoso escoge a Abraham y este viene, ¿verdad?, a servir al Todopoderoso. Ahora, recuerden que él viene de una tierra donde ahí los sacrificios humanos también eran algo cotidiano. Entonces, cuando él viene y el Todopoderoso le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, porque Abraham empieza a creer dice, no, tiene que haber un solo Dios, tiene que haber un solo Dios. Y bueno, fue una de las cosas que le agradó al Todopoderoso, que él pensara de esa manera, porque mientras algunos se inclinaban ante el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de ellos, Abraham decía, no, yo no me voy a inclinar al sol o a la luna si estos son cosas creadas. Y bueno, cuando el Todopoderoso le dice que ponga a su hijo y que lo ofrezca como un corbán, como una ofrenda,
él no duda en hacerlo. Pero él no es porque cree que el Todopoderoso realmente quiere eso. O sea, él lo hace porque el Todopoderoso se lo está pidiendo. Pero dentro de sí, él cree, porque le dice a sus siervos cuando él va a hacer eso al monte Moriah, cuando él va al monte, le dice a sus servidores, vamos a ir y regresaremos a ustedes. Y está hablando de él y su hijo. En efecto, así fue. El Todopoderoso pone a prueba a Abraham. Abraham pensó en algún momento que esto, digamos, este Dios al que voy a servir me está pidiendo algo que también mis ancestros, mis familias también hacían con sus dioses. Pero cuando el Todopoderoso ve que Abraham está dispuesto a obedecerlo, incluso a entregarle a su hijo, el Todopoderoso lo detiene y le dice, no hagas eso. Y provee una ofrenda, ¿ok? Así que el Todopoderoso no recibió esto, no recibió ningún sacrificio humano, como para que alguien esté diciendo, es que Abraham recibió el pedido y iba a ofrecer a su hijo. Sí, lo iba a ofrecer, mas no se ofreció, no lo mató. El Todopoderoso no lo permitió. Job también ha sido otro que fue puesto a prueba. Los que han podido leer el libro de Job o Job ha sido puesto a prueba también. Pasaron muchas cosas, muchas situaciones a Job. O sea que el Todopoderoso sí nos puede poner a prueba. Y aquí hay un pasaje y lo vamos a leer y yo no sé, usted saque conclusiones, ¿qué le parece este pasaje? A qué se le parece? Dice Zacarías 13:3, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre, el padre y la madre del profeta falso, y le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás porque has hablado mentira en el nombre del Eterno. Y su padre y su madre que lo engendraron, ¿qué harán? Lo traspasarán cuando profetizar, o sea, lo herirán. Y dice el verso 4, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Era una vestimenta que ellos usaban para decir soy profeta. Y dirá en aquel momento, porque ya después de esto, que han sido puestos en evidencia, les preguntarán y dirán ellos, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son esas que tienes en tus manos? ¿Qué heridas son esas que tienes en tus manos? Y él responderá con mentira, con ella fui herido en casa de mis amigos. Muy bien. Y esto es para un profeta falso. Usted saque conclusiones. Génesis 31, perdón, 3:1-13. ¿Dónde estás tú después de que han cometido el pecado de la desobediencia? El Todopoderoso le pregunta, ¿dónde estás tú? Sí. Le pregunta a Adán dónde se encontraba. Ahora, el Todopoderoso no sabía, no. El Todopoderoso le estaba mostrando y le estaba diciendo, has cometido un error, has cometido un error muy grave. El Todopoderoso quiere mostrarnos nuestros errores para que podamos corregir nuestros errores y podamos caminar por el camino de la Emed, el camino de la verdad. Muy bien, vamos al capítulo 14. Contra las prácticas paganas. Hijos sois de Adonai vuestro Elohe, no os ajaréis ni os rasuraréis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres un pueblo santo para Adonai tu Elohe, y Adonai te ha escogido para que le seas un pueblo especial entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, el cordero y la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montesa, el íbice, el antílope y la gamuza. Y de los animales rumiantes podéis comer todo animal de pezuña hendida, cuya hendidura divida el casco en dos pezuños. De los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida, no comeréis
la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie.